entendido que hay, tengo entendido que hay gente de no solo Costa Rica conectado ahora para este evento y les agradecemos muchísimo que, que, que gasten un poquito de su tiempo en esto que hemos preparado. La Comisión de Competencia la empezamos a trabajar hace relativamente poco, pero nos hemos puesto bastante activos en temas académicos. Hoy la visión que tenemos del tema es precisamente eso. E invitamos a dos expertos que han mapeado toda Latinoamérica en temas de competencia, e invitamos a un experto costarricense para que nos dé la visión hacia dónde se ha movido Costa Rica, que de la que yo puedo hablar, sí sé que ha tenido bastante actividad. Hay dos regulaciones nuevas con relación a temas de créditos y pagos de bienes y servicios. Eso de una u otra forma impacta la competencia y por ende puede impactar por efectos reflejos a los consumidores. Entonces, para estos efectos, pues les voy a presentar a nuestros panelistas. Es María Fernanda Viesens, don Esteban Greco y don Uri Weinstock. Si yo le leo los currículums de los tres, vamos a durar hora y media solo en presentaciones, porque es una experiencia muy vasta de los tres. Los tres son consultores. Esteban y Fernanda son economistas, Uri es abogado, los tres con grados de maestría y doctorados. Son consultores, son profesores, es decir, saben muchísimo del tema, han investigado sobre el tema y han vivido como consultores los temas en el día a día, ¿verdad? En la realidad. Entonces, para que hablemos sobre competencia y nueva regulación de los pagos con tarjetas de crédito sin mayor introducción y no perdamos tiempo, porque lo que tenemos que hacer es aprovecharlos a ellos para que nos hablen de sus experiencias, le voy a ceder la palabra a Esteban Greco para que inicie, por favor. Adelante, Esteban. Bienvenido. Muchas gracias. Les voy a compartir la presentación que vamos a hacer. Y de paso voy comentando, primero agradeciendo a la ICC por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar de estos temas que me apasiona, como el tema de competencia. O sea, vamos a hablar de defensa de la competencia, libre competencia, políticas de competencia, y en particular en el sector financiero, en lo de medios de pago. Este es un tema particularmente que me interesa y en el cual, bueno, hemos trabajado junto con Fernanda Viesens, que va a ser con quien vamos a presentar el tema en forma coordinada. Hemos trabajado mucho, primero con experiencia en la gestión, porque bueno, yo fui presidente de la Autoridad de Competencia Argentina entre 2016 y 2020, más allá de que previamente ya había tenido experiencia siendo economista jefe y comisionado de la comisión muchos años antes, y bueno, como comentó Arturo recién, como consultor. Así que bueno, es un gusto estar acá y compartir un poco estas experiencias. La idea de la presentación hoy es contarles sobre lo que hemos estado investigando y trabajando, sobre todo para conocer la importancia y la visión desde la defensa de la competencia en los mercados de estos temas de mercados digitales y en particular los mercados de pagos electrónicos. Yo voy a empezar haciendo como una introducción de, bueno, el contexto. Creo que es importante tener una visión amplia de en qué contexto y qué implicancias tiene los temas que se discuten cuando se discuten cuestiones de competencia en servicios de pagos que tienen
digamos, incidencia en una cantidad de otros, de prestaciones de otros bienes y servicios, y en la economía en general, y en la posibilidad de que haya nuevos jugadores y nuevas empresas prestando e innovando con nuevos servicios. Entonces, lo primero que quisiera es dar ese contexto, pensar que estamos en un contexto en donde la economía digital está creciendo, digamos, ha habido un proceso muy importante de transformación a partir de la incorporación de tecnologías digitales, innovaciones muy disruptivas, que este proceso ha sido, digamos, motorizado en gran medida por los que se han dado en llamar fintechs, ¿no? Empresas muy innovadoras utilizando estos recursos tecnológicos a la prestación de servicios financieros. Y en ese contexto, digamos, de crecimiento, de surgimiento de nuevos jugadores, los jugadores más tradicionales, la banca tradicional, han tenido que replantear sus estrategias competitivas. Entonces, creo que es importante entender esa dinámica para saber, digamos, cuando discutimos cuestiones de cómo están organizados los mercados y cómo funciona la competencia, tener ese mapa y ese panorama, ¿no? Claro que con la pandemia del COVID-19 y todas las medidas que ha habido de aislamiento social en muchos países, se ha puesto digamos, en evidencia que es muy importante el acceso a medios de pago digitales, y muy importante la digitalización, con lo cual esto, digamos, cobra también más relevancia todavía, ¿no? Un tema central, entonces, cuando analizamos la posibilidad, digamos, y siempre el análisis de competencia es un análisis que mira hacia adelante y que tiene que buscar no solo una visión estática, sino dinámica, ¿no? En el tiempo, cómo vayan a evolucionar los mercados y cómo se pueden eliminar barreras para que no haya obstáculos a nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en cómo se desarrollan nuevos agentes, nuevos jugadores, nuevos servicios y nuevas tecnologías, y eso permite la innovación, hay un hecho importante, y es que para que estos nuevos jugadores que han sido las fintechs y que son las fintechs que se han visto en distintos países cómo se han ido desarrollando, es importante que puedan utilizar, o sea, requieren para prestar sus servicios, la infraestructura de pago de los jugadores tradicionales ya instalados. Entonces, ahí hay como dos cuestiones. Una es que, por un lado, hay sinergias que pueden experimentarse, explotarse, digamos, entre estos jugadores nuevos y los bancos tradicionales, y que favorecen la complementación de esas estrategias competitivas. Pero también podría haber incentivos a estrategias defensivas de parte de los incumbents, de los jugadores ya instalados, para limitar o poner obstáculos o barreras a el ingreso de nuevos jugadores que pueden competir, ¿no? Entonces, en esa doble mirada de los problemas de competencia que pueden surgir, pero también de las oportunidades de innovación que aparecen con la economía digital, es que creo que es un buen marco para analizar estos temas, ¿no? Acá nosotros un poco en lo que hemos estado trabajando y escribiendo, acá citamos luego una cantidad de artículos que hemos escrito y de bibliografía donde se han analizado estos temas, y podríamos, digamos, ver estos dos tipos de estrategias de los jugadores tradicionales, la banca tradicional, ante los nuevos, ante la disrupción que implican los nuevos jugadores digitales, los nuevos servicios, ¿no? Por un lado existe la estrategia de adaptarse, de colaborar, de complementarse, y eso implica ya sea tener acuerdos explícitos de colaboración, la posibilidad de que quienes ya están instalados puedan ganar por el hecho de que los entrantes usan su infraestructura y le pagan por esos servicios, mediante, por ejemplo, las tasas de intercambio. También el hecho de que hay nuevos clientes que hasta el momento no estaban incorporados a los servicios financieros, ¿no? La posibilidad de ampliar la inclusión financiera, y eso genera beneficios. Y bueno, el know-how en nuevas tecnologías como una herramienta importante, ¿no? Del otro lado, digamos, de los incentivos a resistir la entrada de nuevos jugadores, existen una cantidad de posibilidades, de hipótesis, o lo que en defensa de la competencia llamamos teorías de daño, vinculadas a qué podría realizar los jugadores tradicionales para defenderse de los nuevos entrantes
y obstaculizar su ingreso, ya sea con contratos de exclusividad, con prácticas de obstaculización o negativa de acceso a esa infraestructura de pago. Eso puede también implicar cuestiones de calidad o de degradación de las condiciones de interconexión o de interoperabilidad. El manejo de la tasa de intercambio ha sido uno de los temas también. Y otro tipo de prácticas tradicionales aplicadas a estos mercados, como la venta atada o el empaquetamiento, ¿no? Entonces, en ese contexto de disrupción de estos nuevos jugadores y de posibles reacciones de los jugadores tradicionales, erigiendo barreras al ingreso, es que podemos mirar primero la experiencia internacional, donde, si miramos Europa, en 2015 se realizaron una cantidad de regulaciones pro-competitivas, ¿no? con la idea de incrementar la competencia en este servicio de pago, ¿no? Por un lado, digamos, regulaciones orientadas sobre, digamos, enfocadas en los jugadores tradicionales, ¿no? En la banca tradicional y los jugadores ya instalados, que implicaban la necesidad o, digamos, la obligación de proveer condiciones no discriminatorias de acceso a la infraestructura de pago por parte de terceros jugadores que necesitaran esa infraestructura para poder prestar sus servicios, ¿no? Y en ese, por ejemplo, una de las medidas fue la separación entre las marcas de tarjeta de pago y las entidades de procesamiento, que no pudieran estar verticalmente integradas. También la regulación de la tasa de intercambio, la provisión de restricciones territoriales en las licencias. Y en paralelo, también se estableció una directiva, ¿no? La directiva de pagos número 2, o PSD2, que se emitió en 2015, pero que entró en vigencia en 2018, como un paso, digamos, un paso adelante en este proceso, que es la directiva, digamos, que estableció el modelo de Open Banking en Europa, ¿no? El hecho de que pueda haber plataformas abiertas donde los proveedores de servicios de pago independientes, ¿no? los que le llaman Third Party Payment Service Provider, puedan ofrecer sus servicios y que los clientes puedan elegir entre diferentes oferentes y una amplia gama de opciones, y que estos proveedores puedan utilizar las condiciones, digamos, la infraestructura de pagos, en particular, que puedan, por ejemplo, acceder a los datos de las cuentas bancarias de los clientes, pese a no estar verticalmente integrados, ¿no? Entonces, que pueda haber condiciones de acceso equitativo o no discriminatorio a esa infraestructura. Este empuje, digamos, regulatorio que tuvo inicialmente Europa y que permitió el desarrollo de la competencia en estos mercados, si uno mira a Latinoamérica, creo que ahí el rol de las agencias de competencia ha sido central y sigue siéndolo, digamos, porque, y ahí paso al mapa, digamos, de las actuaciones de las agencias de competencia en la región, digamos, mirando lo que han hecho las agencias de competencia en la región recientemente, vemos que hay todavía un gran interés. De hecho, a fin de septiembre, por ejemplo, el Foro Latinoamericano de Competencia organizó un panel específicamente sobre este tema, ¿no? Que nos invitaron con Fernanda, yo tuve la posibilidad de exponer en ese foro algunas de las cuestiones que estamos conversando hoy, ¿no es cierto? Contar estas experiencias. Entonces, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada uno de estos actuaciones. En el caso de Argentina, Fernanda en un ratito les va a comentar un poco más en detalle el caso de Argentina, que digamos, que nos tocó llevar adelante desde la agencia, y que ha sido realmente un caso que pasó por todas las instancias, porque empezó con una investigación de mercado de la agencia de competencia, digamos, y terminó con una gran cantidad de impactos positivos en la posibilidad de que haya nuevos jugadores, en la digitalización de los servicios de pago, etc. Pero le voy a dejar a Fernanda que les cuente, porque es muy interesante y útil los detalles de esa experiencia. Quizás había algunos antecedentes. Por ejemplo, en Brasil ya en 2010 hubo una actuación y hubo un estudio de las condiciones de funcionamiento de los mercados de pagos que hicieron en conjunto entre
la agencia de competencia, el CADE, ¿no? el Consejo Administrativo de Defensa Económica en Brasil, la agencia de competencia, y el Banco Central, para eliminar la exclusividad que tenía Visanet, hoy Cielo, en cuanto a la adquirencia de tarjeta de crédito. Luego una cantidad de actos, siempre, y si vamos a lo más reciente, hay actuaciones de la agencia, algunas respecto de cuestiones como, por ejemplo, un proceso administrativo contra 4 bancos por una práctica exclusoria de una fintech, de Nubank, pero también ha habido, por ejemplo, un caso de Bradesco con Guía Bolso, que es como un precedente del modelo de Open Banking que está iniciándose en Brasil, ¿no? En el caso de Chile también tenemos muchos antecedentes importantes, porque las mismas autoridades de competencia, primero la Fiscalía y luego el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, emitieron recomendaciones para cambiar el modelo de funcionamiento del mercado y eliminar barreras a la entrada y promover más competencia. Eso llevó incluso a cambios legislativos que hoy están en proceso de implementación. En Colombia también hubo unas actuaciones importantes. Al inicio, digamos, quizás antes de que el crecimiento de la economía digital fuera tan significativo como hoy, hubo algunas actuaciones referidas a la formación, a la determinación de la tasa de intercambio, pero la actuación más reciente, que es de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió recomendaciones sobre acceso y tasa de intercambio, digamos, y promoviéndole o recomendándole al gobierno medidas que fueron recogidas en un decreto, de forma tal que se limitó la integración vertical para justamente permitir que no haya incentivos a exclusión de competidores y favorecer la competencia, ¿no? En el caso de México, bueno, México y Perú, ambas agencias han realizado muy recientemente investigaciones de mercado de medios de pago, de tarjetas, de tarjetas de crédito, débito, digamos, y medios de pago en general. Hubo un dictamen preliminar COFECE en el 2020, ¿no? Esto también tenía un precedente porque COFECE fue muy activo en realizar recomendaciones al proyecto de ley FinTech en 2017, que de hecho fueron recogidas en la ley que se sancionó en 2018, y también orientadas a, digamos, eliminar barreras al ingreso de nuevos jugadores. En el caso del dictamen preliminar que emitió, también, digamos, hizo un estudio muy pormenorizado del sector para llegar a conclusiones de que no existían condiciones de competencia, hizo recomendaciones de cómo ir mejorando. Esto todavía está en proceso, ¿no? Y en el caso de Perú, inició un estudio de mercado en 2018 y recientemente, hace muy poco este año, emitieron un informe con recomendaciones, también muchas de ellas orientadas a cuestiones verticales, de cómo tratar con la integración vertical y permitir el acceso no discriminatorio de terceros a la infraestructura de pago de los jugadores incumbentes. Entonces, digamos, un poco para dar el panorama, ¿no? Y también de la experiencia que hemos tenido en cómo implementarlo, ¿no? Es el foco en analizar la estructura de los mercados y las condiciones de dónde están los cuellos de botella que no permiten desarrollar adecuadamente la competencia, y que pueden estar generando, digamos, un corset, ¿no? Un impedimento de que se desarrollen todos los potenciales de servicios digitales, de innovación y de nuevas tecnologías que puede haber en los sectores de pago. Es uno de los roles relevantes para las agencias de competencia y como vemos está en la agenda de las agencias de competencia. En particular, en el caso, y volviendo al caso argentino, ya para darle pie a Fernanda, tuvimos que también evaluar esta situación y ver que en realidad quizás a veces hay discusiones sobre un segmento, un mercado, un precio, si la tasa que se le cobra a los comercios
es muy alta o no, que realmente ese puede ser la primera manifestación de dónde está un problema, pero que en realidad una vez que se modifica la estructura de mercado de forma de que puedan eliminarse restricciones y estén dadas las condiciones para que haya nuevos jugadores, el impacto que esto tiene en términos de mejoras de servicios y de crecimiento de la oferta y de la diversidad en términos de innovación y de calidad de la cantidad de servicios que uno ni piensa que existían al momento en que está trabajando en ese proceso, realmente creo que es muy desafiante y apasionante para poder, digamos, mostrar que justamente este es el análisis de competencia y las herramientas de promoción de la libre competencia, la defensa del funcionamiento eficiente de los mercados, es una herramienta muy poderosa para poder lograr objetivos y impactos muy positivos. Entonces, ese es un poco lo que surge de este análisis regional. Con eso, bueno, acá les vamos a dejar una cantidad de bibliografía para el que le interese profundizar, pero le paso a Fernanda la posta para que cuente un poco de Argentina y unas conclusiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ICC, gracias Arturo por la presentación. Es un placer para mí estar hoy acá hablando de estos temas. Son temas en los que hemos dedicado mucho tiempo, diré que los últimos 6 años, la verdad que durante los 4 años en la agencia llevamos este caso que verdaderamente ha sido un caso muy relevante para la Argentina, es probablemente el caso más relevante que tuvo la Agencia de Competencia de Argentina, por el caso en sí, pero por el impacto que tuvo en los mercados, por la evolución que pudimos ver a lo largo de estos años, cómo las acciones tomadas con precisión, en colaboración con el Banco Central, por parte de la agencia, sirvieron verdaderamente para abrir el sector, para mostrar cambios, en un contexto no precisamente amable. Argentina no ha pasado precisamente los últimos años por un contexto macroeconómico que ayude, y aún así el sector se ha desarrollado, ha visto el nacimiento de muchas fintechs, algunas que se han convertido en unicornios. Entonces, para mí, contar esta experiencia, que ya le he contado un montón en muchos países, en la universidad, cuando doy clases, es verdaderamente un placer. Voy a mostrar ahora mis slides. Focalizo, como les dijo Esteban, en el caso de Argentina, pero de nuevo, en este contexto que él les comentaba de una interacción entre actores tradicionales, actores establecidos en el mercado, y estos nuevos actores que llegan con la economía digital, que sucede en este mercado, pero que está sucediendo en infinidad de mercados de la economía, y que es interesante cómo las agencias de competencia tienen sin duda un papel para jugar y para desplegar que se habilite la competencia de manera adecuada, que se habilite la innovación, etc. Yo acá comienzo mostrándoles cuál era la estructura de mercado que teníamos en Argentina en el año 2016, cuando desde la Agencia de Competencia Esteban era el presidente y yo era comisionada durante este periodo. Iniciamos en el 2016 y fue, digamos, uno de los primeros mercados, o de uno de los primeros estudios que encaramos al poquito tiempo de empezar, que inicia con un estudio de mercado con información pública, pero que ya nos llevó a concluir que tenía sentido, además del estudio de mercado que habíamos hecho internamente, abrir una investigación de mercado. Ya la investigación de mercado habilita entrevistas, audiencias, requerimientos de información, para poder conocer las características, porque claro, ustedes ya saben, este es un mercado muy complejo, de muchos actores, de muchos jugadores, de interrelaciones complejas entre los jugadores. Entonces sentimos que merecía ya en aquel momento, viendo la estructura del mercado, iniciar lo que fue la investigación de mercado inicial. Las investigaciones de mercado implican estudiar cómo se está desarrollando el mercado. No es una investigación puntual contra ningún agente, pero en este caso particular, esa investigación de mercado, luego de 3 meses, 4 meses de estudio,
concluye con una recomendación procompetitiva para el Banco Central y con una investigación de oficio. O sea, se le recomienda al Secretario de Comercio abrir una investigación contra Prisma y los 14 bancos dueños de Prisma en la Argentina. ¿Por qué se llega a esa instancia y a esto de abrir una investigación de oficio contra Prisma y los bancos? Esta era la estructura que teníamos en el 2016 en la Argentina, donde había un único jugador verticalmente integrado, que es el que se ve en azul, digamos, en la gráfica, que era Prisma, único adquirente de la marca Visa en la Argentina, donde Visa era un jugador con mucho peso, el 65% de las transacciones con tarjeta de crédito en la Argentina se hacían con Visa, y donde Prisma además estaba presente en el canal físico de interfaces para pagos electrónicos, también en el canal online de e-commerce con un actor llamado Todo Pago, pero había un elemento también fundamental: los dueños de Prisma eran los principales 14 bancos de la Argentina, ¿sí? Que emitían el 80% de las tarjetas de crédito en la Argentina. Cuando veíamos esta estructura y la comparábamos con la de otros países, nos encontrábamos con que en realidad no había un adquirente para cada marca, sino que veíamos que había varios adquirentes, varios bancos siendo adquirentes de la marca Visa, de la marca Mastercard. Entonces, esto nos lleva en la comisión a concluir que definitivamente teníamos en esa única, un problema en el mercado de adquirencia. El hecho de que había un único adquirente para Visa, el hecho de que los comercios y todos estos jugadores en el canal online, digamos, que competían con Todo Pago. Digamos, ¿quiénes son estos nuevos jugadores? Los que hoy denominamos fintech, estos nuevos actores digitales, necesitaban acceso a la infraestructura verticalmente integrada de Prisma y los bancos, pero al mismo tiempo competían en el eslabón digital con estos actores. Entonces, es que definimos los mercados y definimos la necesidad de establecer una recomendación procompetitiva del Banco Central. Lo que se le recomienda al Banco Central en aquel momento fue, en primer lugar, hay que abrir la adquirencia, busquemos la manera de traer adquirencia al mercado de adquirencia. Tenemos un único adquirente de la marca Visa. Además, hay que generar el ingreso de nuevos actores, hay que traer nuevos medios de pagos, nuevos. Para que se den una idea, en el 2016, o sea, nada de lo que tenemos ahora de contactless, pago QR, o sea, directamente nada de eso existía, pero además, los pagos, o sea, la compra de comercio online no se podía hacer con débito, solo se podía hacer con tarjeta de crédito. O sea, veíamos un nivel de atraso tecnológico verdaderamente importante, y nuestra interpretación en aquel momento fue que la falta de competencia, esta estructura cerrada que había en el mercado, estaba siendo determinante verdaderamente para esta falta de innovación, este retraso tecnológico que observábamos. Entonces, también ese era el modelo, digamos, de lo que se conoce como modelos de 4 partes, la marca de tarjeta Visa y Master, que eran las dos marcas sobre las que teníamos puesto el foco, sobre todo Visa por Prisma, tiene esta estructura de mercado, ¿no? Tiene Prisma, donde Prisma era el único adquirente, el adquirente que es el que conversa con el comercio, y luego los bancos emisores, que eran también los dueños de Prisma. En aquel momento, lo que identificamos que había que hacer, bajar las barreras a la entrada al mercado de adquirencia. Era el primer, o sea, había que generar adquirencia en este mercado, nuevos adquirentes para Visa, había que bajar las barreras a la entrada. Y lo que identificamos puntualmente luego del estudio fue que la tasa de intercambio en aquel momento estaba siendo muy alta, la establecía Prisma, entonces fijaba una tasa de intercambio que era alta, y dejaba la rentabilidad de la adquirencia muy baja, y fue por eso que se hizo una recomendación al Banco Central de regular esa tasa de intercambio para generar rentabilidad de la adquirencia, y de esa manera reducir esa barrera al ingreso y promover la entrada de nuevos adquirentes al mercado. ¿Cuáles fueron las teorías de daño, digamos? ¿Cuáles fueron las teorías de daño con las cuales se abre la investigación de oficio contra los bancos y contra Prisma?
En primer lugar, fueron básicamente dos teorías de daño, que es cuando, digamos, las que se deducen de la investigación de mercado y se abre la nueva investigación de oficio para la empresa. En primer lugar, un presunto abuso de posición dominante exclusorio por parte de Prisma. Esto de que Prisma era una empresa verticalmente integrada, donde los bancos eran sus dueños, donde además competía aguas abajo con otros actores que le competían en el canal digital, encontramos que podía haber ciertas prácticas por parte de Prisma, la empresa verticalmente integrada, que podían implicar un abuso de posición dominante exclusorio de los jugadores en el canal digital. O sea, los jugadores que veíamos recién en la gráfica a nivel downstream. Porque esos jugadores requieren acceso a la infraestructura de Prisma, a la infraestructura de los bancos, pero al mismo tiempo competían con Prisma en el canal digital. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron, dentro de esta teoría de daño, las prácticas sobre las cuales pusimos la atención? En primer lugar, la tasa de intercambio, que es lo que les comentaba recién. Luego, degradación de la calidad de la oferta de servicio de competidores. Podía suceder que, bueno, esto de, como necesitan el acceso a la infraestructura, en ese acceso se degradara la calidad que podía ofrecer los competidores aguas abajo. Tratamiento discriminatorio y exclusorio, negativas injustificadas de Prisma a prestar servicios de procesamiento. La realidad es que esta teoría, o sea, son teorías de daño que surgen en el momento que se abre la investigación, pero, bueno, como ya les voy a contar, abrimos esta investigación en agosto de 2016 y al poco tiempo los bancos traen un compromiso de desinversión para resolver estos problemas que encontrábamos, o estas teorías de daño con las que estábamos trabajando. La segunda teoría de daño era la de presuntas prácticas coordinadas en servicios financieros. El hecho de que Prisma estuviera conformado societariamente por los 14 bancos, podía estar funcionando como un vehículo de coordinación de las políticas comerciales de los bancos. Entonces, luego de cuando abrimos la investigación de mercado, planteamos estas teorías de daño, a los pocos meses los bancos y Prisma ofrecen en la comisión un compromiso de desinversión de Prisma, es decir, un compromiso de vender, los bancos de vender Prisma. De esa manera, ellos se comprometían, o sea, el vender Prisma implicaba romper la estructura vertical, al menos entre el mercado de adquirencia con los bancos y el mercado de emisión. ¿Qué sucede en aquel momento? Se revisa ese compromiso y sale una nueva versión, digamos, valorada y evaluada por la comisión, que incluye, además del compromiso de desinversión de los bancos, por parte de los bancos de Prisma, incluye también un conjunto de remedios de tipo, o condiciones de tipo conductuales. Esto es, acceso abierto de terceros, esto de el acceso abierto, no discriminatorio a la infraestructura. Además de se compromete Prisma y los bancos, se comprometen los bancos a vender Prisma, se compromete también Prisma y los bancos a dar acceso a su infraestructura, dícese el servicio de procesamiento y otros, sin discriminación, de manera abierta, no poder negar el acceso, etcétera, etcétera, como remedio de tipo transitorio hasta que se diera la desinversión. Bueno, la buena noticia que tenemos es que en enero 2019 ya tuvimos un nuevo adquirente para la marca Visa. First Data, que era el adquirente de Mastercard, empezó a ser un segundo adquirente de Visa. El año pasado, en plena pandemia, llegó a la Argentina WorldPay, un adquirente puro, internacional, dedicado a la adquirencia, es también ya adquirente hoy por hoy en la Argentina. Entonces, ya podemos pensar que los remedios y las intervenciones que se dieron en aquel momento abordaron
las dos teorías de daño con relativamente bastante éxito. En primer lugar, el presunto abuso de posición dominante exclusorio se abordó con la desinversión de los bancos. Eso rompía parte de la estructura vertical de la investigada, los remedios conductuales daban acceso, impedían también el abuso de posición dominante potencialmente exclusorio, y luego también, en el caso de la segunda teoría de daño, la desinversión de la participación de los bancos en Prisma resolvía ya por completo esta teoría de daño de presuntas prácticas coordinadas. En enero de 2019, los bancos vendieron el 51% de las acciones y transfirieron el control de Prisma a Advent, un fondo internacional que llega a la Argentina y compra el 51% de las acciones y adquiere el control, y en octubre de este año, hace muy poquito, el mes pasado, se vendió el resto, el 49% restante. Entonces, hoy por hoy, todo Prisma ya es de Advent. Y yo empecé esta conversación diciendo, bueno, lo interesante de contar este caso es ver cómo evolucionó el mercado en estos años y ver cómo acciones de la Agencia de Competencia tienen un impacto inmediato y de largo plazo en un sector tan relevante como es el sector de los medios de pago. En primer lugar, la innovación, o sea, lo que ha cambiado el sector en los últimos años en términos de nuevos servicios, de nueva tecnología, de plataformas de pagos móviles, billeteras electrónicas, ha sido verdaderamente impresionante. O sea, es algo que reconocen las empresas, reconoce el sector, reconocen los comercios. En este sentido ha habido... se vio, en algún punto se vio hasta de manera inmediata. Por ejemplo, los pagos móviles empezaron a operar en el 2016. El pago electrónico inmediato también. En esto, por supuesto, jugó un rol fundamental un trabajo coordinado de la agencia con el Banco Central. O sea, la agencia hizo recomendaciones procompetitivas fundamentadas en la investigación de mercado y el Banco Central las tomó. El Banco Central emitió recomendaciones para promover los pagos electrónicos inmediatos, para promover los pagos móviles, y luego llegaron también nuevos productos de contactless, de las marcas de tarjeta, nuevos productos Fair Data, que hoy es Pfizer, lanzó hace más recientemente Clover, Mercado Pago desarrolló nuevos servicios, el pago con código QR, el financiamiento para consumidores, Ualá, una empresa que surge como una startup en Argentina hace relativamente pocos años, ha ganado relevancia en el mercado de servicios de pago electrónico, ha obtenido financiamiento internacional y es hoy ya un unicornio que está avanzando en el resto de la región. Y bueno, los bancos vendieron la participación en Prisma, hoy tenemos competencia en la adquirencia, y esto a mí me parece un punto importante porque al final del día también todo esto, además de la innovación y los nuevos servicios, esto tiene un impacto en los indicadores de inclusión financiera. Podemos ver, por supuesto, no podemos decir que todo esté explicado por esto, ¿no? Pero sin duda ha contribuido, Argentina pasó del puesto 40 al puesto 7 en indicadores de inclusión financiera. Déjenme, por último, recordarles cuál era la estructura de mercado en el 2016, cuando iniciamos la investigación, esta estructura azul verticalmente integrada, donde solo Prisma ofrecía Visa, solo First Data ofrecía Master. Hoy tenemos esta estructura. Desapareció la integración vertical con los bancos ya no son los dueños de Prisma. Además, Visa está siendo ofrecida por Prisma, por Pfizer, por WorldPay. Tenemos multiadquirencia, ya no hay un único adquirente por marca, sino que hay multiadquirencia. Y vemos también más jugadores en todas las etapas de la cadena de valor. Entonces, creo que ver el antes y el después, digamos, en solo 5 años, con intervenciones muy concretas que surgieron de investigaciones de mercado, de análisis profundos que hicimos en su momento, creo que bueno, es una muestra de qué manera las agencias de competencia pueden ser facilitadores y habilitadores de este cambio tecnológico que impacta en la dinámica competitiva de muchos sectores, en este caso del sector de medios de pago, que habilita nuevos actores, y de qué manera las agencias de competencia frente a esta potencial puja entre actores tradicionales
y nuevos actores tienen un papel importantísimo para jugar. Estamos viendo que las agencias de competencia, o muchas de las agencias de competencia de la región, están siendo muy activas, con investigaciones de mercado, investigaciones de oficio, muchas recomendaciones procompetitivas a reguladores, recomendaciones procompetitivas para los nuevos proyectos de ley FinTech que están discutiéndose en los parlamentos, en el Congreso. Entonces, es sin duda un tema, como les decía Esteban, de altísima relevancia para la región. Creemos que se ha avanzado mucho y que se puede seguir avanzando en esto, y de nuevo quiero recordar que dado los bajos niveles de bancarización que tenemos en muchos países de la región, motivar la apertura de los mercados, habilitar la entrada de nuevos jugadores digitales que traen innovación, tienen también un papel para jugar con sus nuevos servicios y un potencial para la inclusión financiera. Entonces creo que también esto es algo que no debemos dejar de tener en vista por la relevancia particular que tiene para nuestra región. Muchísimas gracias, y ahora ya lo dejo a Uri. Gracias, pero antes de darle la palabra a Uri, espectador anónimo pone esta pregunta ahí en el chat que dice: en la experiencia internacional se han identificado / corregido conductas que restrinjan la competencia a nivel de gremiales de bancos, por ejemplo. Si las hay, ¿qué conductas han identificado y qué tan eficientes han sido las correcciones? Cualquiera de los dos que pueda responder eso. Empiezo yo, si querés. Primero, algo general respecto a gremiales o asociaciones empresarias, siempre suele ser un foco, digamos, para las agencias de competencia ver las características de interacción entre las empresas en esas entidades, porque en algunos casos son proclives a que se realicen prácticas de tipo coordinado, ¿no? Doy un ejemplo: cuando nosotros en la comisión sacamos unas guías para cámaras empresarias o asociaciones gremiales de empresas, de qué tipo de actividades son las que podrían ser anticompetitivas y cuáles son las actividades, y bueno, el resto de actividades que no, porque las gremiales tienen un rol importante que cumplir. Entonces, esa es una primera cuestión, y creo que hay varias agencias de competencia que han hecho bastante tarea, digamos, de advocacy o de promoción, tratando de decir, bueno, por ejemplo, las cámaras o las gremiales no pueden en sus reuniones discutir precios. O sea, eso es algo que no es... Entonces, y de hecho ha habido casos de competencia en distintos sectores, no específicamente digamos, el financiero, pero otros más, donde ha habido investigaciones por carteles, digamos, o por prácticas de tipo absoluta, sería en la ley de Costa Rica. Bueno, y en cuanto al caso de lo que hemos visto en la región en este tema, más que nada es un tema de cómo es la conformación de los mercados, y en el caso argentino está el hecho de que los bancos eran socios en la empresa, en Prisma, que era adquirente, procesador, etc. Lo que comentó recién Fernanda, es decir, que era en ese ámbito donde se podían dar y donde evaluamos que había potenciales conductas coordinadas o teorías de daño coordinadas, no en particular en la asociación gremial. Y en algunos otros de las investigaciones de los países hay algunas situaciones similares donde hay más de un banco socios en alguna empresa adquirente, el caso de Chile, por ejemplo, en Transbank, ¿no? Perfecto. Fernanda, ¿algo al respecto? Ya lo ha dicho todo Esteban. No, Entonces, no, sí, coincido con él. En el caso de Argentina teníamos esta conformación, Chile tiene el otro caso con Transbank, y la Fiscalía Nacional Económica lleva años intentando desarmar esa estructura. Entiendo que han avanzado bastante los últimos años, y entonces uno lo que observa es verdaderamente un foco en comprender la estructura y en dónde se cierra, dónde están los cuellos de botella en el mercado, donde hay que reducir barreras, eliminar barreras, desarmar estructuras herméticas para que puedan llegar los nuevos jugadores.
Perfecto. Hay dos preguntas más, pero las vamos a dejar al final para que Uri empiece con su presentación. Adelante, Uri. Bueno, muchas gracias, Arturo, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por dedicar el tiempo pues para esta conversación del día de hoy. Por supuesto, gracias también a Esteban y a Fernanda por estos elementos tan importantes que nos aportan de lo que ha sucedido en otros países y en especial del caso Argentina. Para hablar un poco aquí de Costa Rica, bueno, la mayoría del público ya lo debe conocer, pero entiendo que algunos nos acompañan desde otros países. Entonces, muy brevemente, aquí en Costa Rica recientemente se aprobó una ley a la cual se le dio bastante publicidad en medios, regulando las tasas de intercambio, tanto en general todas las comisiones de intercambio. Y esta regulación, la determinación del monto de estas tarifas le corresponde al Banco Central. Yo quisiera compartir algunas reflexiones con relación a esta ley, no analizar el texto de la ley artículo por artículo, sino hablar desde el punto de vista de los principios de regulación que deben haber detrás de estas iniciativas. Y en todos estos temas, bueno, puede sonar un poco básico, pero cada cierto tiempo es bueno estar refrescando y estarse recordando que el punto de partida debe ser siempre un principio de competencia, ¿verdad? Es decir, siempre se debe partir del principio que la competencia en el mercado es la que promueve estos incentivos permanentes a las empresas de mejorar su eficiencia, de ofrecer un mejor servicio, bajar precios, etcétera. Y entonces, promover la competencia por parte de las leyes, por parte de las autoridades, debe ser siempre la primera opción regulatoria. Y es que, contrario a lo que a veces uno escucha, promover la competencia no significa una ausencia de regulación, es simplemente una forma distinta de regular, ¿verdad? Y es que es una regulación indirecta donde se interviene en un mercado para generar competencia y luego que la competencia haga su trabajo, ¿verdad? Ahora, hay ocasiones donde esto no sucede, ¿verdad? Y entonces sí se necesitan otro tipo de intervenciones de parte de la autoridad de forma más directa. Ahora, estas intervenciones se pueden ver removiendo barreras o promoviendo competencia de otro tipo, o muchas veces también, o en ocasiones también, regulando precios, pero siempre como una última instancia regulatoria, ¿verdad? Porque ya se sabe, lo demuestra la experiencia, lo demuestra la literatura, que el precio regulado nunca va a ser igual de eficiente que un precio en competencia. Y por eso es que esta regulación directa por medio de precios siempre es un mecanismo subsidiario cuando esta competencia no es posible. Otro tema importante también, y esto lo vimos con las presentaciones de Esteban y de Fernanda, es que no todas las intervenciones son iguales. Como vimos el cuadro que presentaba Esteban, ¿verdad? En los diferentes países se interviene de forma distinta, y el caso de Argentina, que fue un caso muy particular, con una intervención también bastante distinta a los demás, como nos explicaba Fernanda, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que no todas las intervenciones son iguales, lo que nos dice es que antes de entrar a regular, debemos tener claridad sobre cuál es el problema que se quiere resolver. ¿Verdad? Primero, donde identificamos una situación, hay que averiguar cuál es ese problema, y una vez identificado el problema, se busca cuál es la alternativa regulatoria más razonable para resolver ese problema específico, ¿verdad? Y entonces por eso es que la mayoría de las veces incluso las regulaciones directas, las regulaciones de precios incluso son temporales, ¿verdad? Para sostener una situación mientras se arregla un problema de fondo, que es parecido a lo que Fernando nos explicaba que se hizo en Argentina, que se regularon tarifas temporalmente mientras se corregía un problema de estructura de mercado. Y en esto hay un punto importante, ¿verdad? Y es que las tarifas altas, los precios altos no son el problema. Las tarifas altas son el resultado del problema, ¿verdad? Entonces, antes de tomar una decisión de cómo regular, se tiene que desarrollar correctamente una teoría del daño, de qué es lo que hay detrás. Es decir, una tarifa alta o un precio excesivo da pie para llamar la atención a un mercado y para investigar cuáles son las causas de esos precios altos, ¿verdad? Y una vez desarrollada esa teoría del daño, pues entonces generar una intervención regulatoria específica para atacar esas causas, ese daño. Aquí en Costa Rica, con esta regulación, vamos a ver en unos minutos, ¿verdad? Faltó ese estudio, faltó ese análisis, ¿verdad? Otro tema importante, y es que lo que les decía, que una vez identificado el problema,
se tiene que buscar una solución adecuada, y es que una regulación bien hecha, una regulación bien pensada, por lo general lo que busca es generar competencia donde no la hay, ya sea removiendo barreras o corrigiendo el problema que existe en el mercado por el cual no hay competencia. Y si ya no es posible promover la competencia, entonces tal vez se busca emularla por medio de la regulación, lo que se da en algunos casos cuando hay, por ejemplo, monopolios naturales. Aquí en Costa Rica lo que se hizo con esta ley es más bien sustituir el proceso de competencia por una regulación de tarifas permanente. Es decir, se identificó y se dijo, las tarifas son muy altas, vienen siendo altas desde hace bastante tiempo, se comparan con tarifas de otros países y se concluye, sí, efectivamente son altas, vamos a regularlas. ¿Verdad? Y se pasó directo a la regulación directa, y una regulación directa permanente, es decir, lo que cambia cada cierto tiempo es el monto de la regulación, pero el esquema regulatorio es un esquema regulatorio permanente, sin identificar cuáles son las causas que hay detrás, ¿verdad? Entonces, no se hizo ese estudio de mercado al cual aludía Fernanda, que fue el punto de partida del caso en Argentina, por ejemplo. Ahora, sí es importante tener en cuenta que tal vez habiendo hecho el estudio de mercado puede ser que el resultado hubiese sido también regular tarifas. No lo sabemos, ¿verdad? Pero no hay forma de saberlo, porque como no se hizo el estudio, no sabemos si el resultado hubiese sido el mismo o no, ¿verdad? Y otro tema importante también es que en la valoración se dejaron elementos importantes por fuera, ¿verdad? Cuando se analizan la motivación que tuvo el proyecto de ley, o cuando se analiza el dictamen de la comisión legislativa que lo aprueba, se ven ciertas manifestaciones que llaman la atención. Por ejemplo, el informe Coprocom, que aquí debo aclarar que es con una composición anterior, no con la composición actual, dijo, no con estas palabras, pero más o menos lo que dijo es, si bien por lo general nosotros creemos que la regulación de tarifas debe ser un instrumento de última instancia, en este mercado desde hace mucho tiempo que la competencia no ha logrado bajar tarifas, eso significa que no hay forma que la competencia lo haga, y por lo tanto estamos de acuerdo en que se regule, ¿verdad? Es decir, de nuevo, se enfocaron en el resultado y no en las causas, ¿verdad? Incluso cuando se analiza el dictamen de la comisión legislativa, justifican la regulación diciendo que una de las razones es porque hay acuerdos colusorios. No sé de dónde sacaron la prueba de que existían acuerdos colusorios, pero si ese fuera el caso, que existieran acuerdos colusorios, el remedio no es regular precios. El remedio es sancionar los acuerdos colusorios, ¿verdad? Entonces, como que no hay claridad en cuanto a cuál es la enfermedad, y por lo tanto no se sabe si la medicina que se está dando es la medicina correcta o no, ¿verdad? Otros puntos importantes es que no se valoran las diferencias entre la emisión y la adquirencia, ¿verdad? Cuando algunos de los informes que se analizaron en la Asamblea Legislativa, incluyendo el de Coprocom, identificó que existe más competencia en la adquirencia que en las comisiones de emisión, ¿verdad? Entonces, no se analiza eso con detalle, simplemente como que se le pasó la bola al Banco Central a decir, ustedes regulen a como mejor técnicamente les parezca, ¿verdad? Tampoco se consideraron mecanismos temporales, ¿verdad? O otras acciones que se pudieron haber tomado más bien para que la regulación sea temporal, ¿verdad? Como vemos el ejemplo de Argentina que nos presentaba Fernanda, que la regulación de precios era temporal mientras se solucionaba el problema de fondo. Aquí esto no se valoró, no se analizó, por ejemplo, qué se puede hacer para promover otros medios de pago que le generen presión competitiva al sistema de tarjetas de crédito. Sabemos, se ha popularizado en Costa Rica últimamente el Simpe Móvil, pueden haber otros más, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer para promover esos otros medios de pago? No se valoró, ¿verdad? Y tampoco se valoró la posibilidad de consecuencias no deseadas de la regulación, que por lo general las regulaciones directas tienen consecuencias no deseadas, que no es que nunca hay que regular, simplemente hay que valorarlas para poner un adecuado balance de si la regulación es una regulación adecuada o no. Y por ejemplo, en este mercado es típico, ¿verdad? Porque ha sucedido en otros países, que cuando se regulan tarifas, se regulan comisiones, entonces normalmente se empiezan a cobrar servicios que antes no se cobraban, ¿verdad? O puede haber una desmejora en el servicio, en la tecnología, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso es algo que no se valoró. Y tampoco se valoró el efecto que esto podría tener en el consumidor, ¿verdad? Es decir, los consumidores quedaron fuera de la ecuación, sino que lo que se analizó fue únicamente el hecho que las tarifas efectivamente son bastante altas, vamos a bajarlas, punto.
¿verdad? Pero sabemos que el mercado de tarjetas de crédito es un mercado de dos caras, ¿verdad? Entonces, en lo que se haga en una cara del mercado o en un lado del mercado, necesariamente va a afectar al otro, ¿verdad? Entonces, si se encarece el servicio en la relación con el comercio, es posible que se le empiecen a cobrar otros servicios al consumidor que antes no se le cobraban, lo cual puede tener ciertas consecuencias. Ahora bien, habría que poner en la balanza si el beneficio que recibe el consumidor por las nuevas tarifas es superior a este perjuicio que recibiría con las consecuencias de la regulación, ¿verdad? Pero para que ese beneficio lo reciba el consumidor, el comercio debería trasladarlo, ¿verdad? Ese ahorro que el comercio va a tener con tarifas menores que va a pagar por el procesamiento de tarjetas, si no se le traslada al consumidor, el beneficio del consumidor va a ser nulo o va a ser muy reducido, ¿verdad? Y experiencias en otros países, según estudios que han hecho terceros, muestran que en muchos casos ese beneficio, esa rebaja, no siempre se le traslada al consumidor, ¿verdad? Entonces, al final, yo no estoy diciendo que la regulación le vaya a causar perjuicios, que la regulación no se debió haber emitido. Lo que estoy diciendo es que no se hizo el análisis previo para ver si era o no el mejor mecanismo regulatorio, y entonces, por lo tanto, nunca lo vamos a saber, ¿verdad? No vamos a saber, salvo por un análisis que se haga a posteriori, si fue el remedio adecuado o no, ¿verdad? Y si no lo es, pues va a tener un costo alto que se pudo haber prevenido con un adecuado estudio de mercado y habiendo explorado otras alternativas antes de determinar que esta regulación directa de tarifas, pues era el remedio que se debería tomar, era el remedio adecuado, ¿verdad? Estas son en términos generales, pues unas reflexiones desde el punto de vista de teoría de la regulación sobre el proyecto, y pues con todo gusto aclaramos cualquier duda o cualquier comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Uri. Y siguiendo con ese tema, don Edgar Odio, porque se trata de esto, nos pone aquí en el chat que una pregunta de tratándose de un mercado de dos lados, la regulación de las tasas de intercambio no podría generar un desincentivo para el negocio de emisión, seguido de un aumento en las tasas a los tarjetavientes y eventualmente exclusión financiera de consumidores. A título de pregunta lo pone don Edgar. Yo creo que tiene más o menos la misma línea de lo que estabas explicando. Sí, correctamente. Eso que identifica Edgar es uno de los posibles efectos, ¿verdad? Y es lo que mencionaba de que, y esto ha sucedido ya en otros lugares, y es que si se regulan las tarifas de adquirencia de una forma que ya deja de ser tan rentable para los operadores de algún lado van a buscar compensar esa falta de ingresos, ya sea cobrando servicios que antes no cobraba, subiendo tasas de interés, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa rentabilidad, mientras no se promueva una competencia real, esa rentabilidad la van a buscar de algún otro lado. Y eso que apunta Edgar es definitivamente una posibilidad, que se refleje vía tasas de interés y por lo tanto vía exclusión financiera. Es algo que yo no descartaría. Ahora, claro, Esteban y Fernanda, estoy seguro que podrán dar una respuesta mucho más técnica desde el punto de vista económico a esta pregunta. No, yo lo único que estoy de acuerdo con lo que dice en relación a sí, un mercado de dos lados. En el caso puntual de Argentina y probablemente en el caso de Chile también, lo que sucede es que los bancos eran los dueños de los dos lados. Entonces el efecto que mencionan, que es muy válido para un mercado de dos lados, si yo afecto este lado, me va a afectar por las externalidades, los efectos indirectos de red al otro lado. En el caso nuestro no era dos lados, porque eran dos lados, pero donde los bancos eran los dueños de todo. Prisma, los bancos, entonces ahí sí se justificaba para romper esa estructura y pudiéramos tener un mercado verdaderamente de dos lados competitivo, la regulación de la tasa de intercambio. Pero es un caso muy puntual. Entonces, creo que es importante, y lo has dicho vos, el hacer el análisis propio de cada mercado, la teoría de daño propia de cada mercado, las barreras específicas de cada mercado. Esto en línea con algunas preguntas que hay en el chat sobre si recomendaríamos desarmar integraciones verticales que se estarían produciendo en Europa, o si en México recomendaríamos separar los bancos que hoy son los dueños de Prosa y Global. Creo que sin duda uno puede llegar a plantearse y podría haber hipótesis, teorías de daño o barreras a la entrada en estas estructuras. Pero
no creo que podamos trasladar los resultados de Argentina o de Chile a los otros países, sino que merece cada uno su análisis, y en eso va si hay que regular una nueva tasa de intercambio, si hay que desarmar las estructuras verticales, las conformaciones societarias, pero de nuevo, con un convencimiento de que se está yendo en el foco correcto a resolver un problema específico que se ha identificado. Claro, y a eso, perdón, le agregaría un elemento que me faltó mencionar, pero que también es importante tomar en cuenta, es el costo de la regulación, ¿verdad? Porque al final podríamos estar en un escenario donde tengamos una regulación que ofrece un resultado posiblemente ineficiente, porque lo que se hizo es ver, bueno, en tal y tal país se regula, regulemos nosotros también sin desarrollar esa teoría del daño, y además para el regulador el aplicar la regulación también genera un costo, y que es un costo que de alguna otra forma se va cargando también al sistema, ¿verdad? Ya con eso respondió la pregunta don Francisco Muñoz que preguntó. Pero en el caso de Argentina, sí se vio un efecto beneficio para el consumidor al final de cuentas dentro del final de la cadena, Fernanda. ¿Soy yo el que estoy pegado o es Fernanda? Debe ser del lado de ella, pero no sé, tal vez entonces Esteban, no sé. Me parece que a los dos se les pegó. Ajá. Sí, sí, ambos. Esteban también. Ok. Pues no sé si vamos, no sé, para aprovechar el tiempo mientras se reconectan, no sé si conversamos de algún otro tema o alguna otra pregunta que... Bueno, me dice, aquí pone en el chat espectador anónimo que si hay contradicción entre los que promueven la competencia y al mismo tiempo promueven el control de precios. A ver, yo creo que no necesariamente hay una contradicción, ¿verdad? Es decir, lo que sí es que hay que tener claridad que el promover la competencia siempre debe ser la primera opción, y la regulación de precios debe ser como la última opción, y siempre en esquemas temporales, ¿verdad? Entonces, es decir, el que promueve la competencia no significa que nunca deban haber regulaciones de precios. Hay casos en que sí se justifican, pero explorar todas las demás alternativas disponibles antes de entrar a regular precios. Y en el caso de Costa Rica, con esa legislación, no sé, oyéndote, me da la impresión de que fue muy político, pero al final de cuentas tuvo el respaldo técnico de la comisión al emitir ese tipo de conclusiones en la comisión legislativa. Yo creo que lleva un tinte político de protección, ¿verdad? Al comerciante, pero terminó siendo técnico al tener el respaldo de la comisión que emitió ese dictamen. A ver, yo no me atrevería a decir que hay motivaciones políticas detrás. Eso es algo que no me consta, yo no lo diría, ¿verdad? Lo que sí noto es que hizo falta esta etapa previa a ver, y vamos de nuevo. Yo no estoy negando que las tarifas estuvieran altas, ¿verdad? Las tarifas estaban altas desde hace bastante tiempo, y era algo bastante llamativo, ¿verdad? El tema es que cuando hay tarifas altas, uno no salta directo a la regulación. Cuando hay tarifas altas es una señal de que hay que no necesariamente intervenir, pero que hay que estudiar el mercado, hacer un estudio de mercado en el sentido técnico regulatorio, no un estudio de mercado de marketing, sino un estudio de mercado para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está provocando esas tarifas, ¿verdad? Y una vez que tenemos identificadas las causas, se desarrolla una teoría del daño de cómo es la mejor forma de atenderlo, ¿verdad? Y entonces, esa es una etapa que yo noto que no se hizo, ¿verdad? Y de nuevo, puede ser que el punto final hubiera sido similar, no lo sabemos, ¿verdad? Pero yo sí creo que hizo falta el uso de esa herramienta de estudio de mercado, que según parámetros internacionales es lo recomendable que se debe hacer en estos casos, ¿verdad? Bueno, y eso me lleva a lo que sigue preguntando espectador anónimo, que dice, ¿puede Costa Rica hacer algo similar a las otras experiencias internacionales que menciona? ¿Habrá que iniciar con algo parecido a lo que hizo Argentina? Sí, a ver,
cuando digo algo lo que hizo Argentina me refiero al primer paso, ¿verdad? Y es que siempre tiene que ser caso a caso. Existen metodologías internacionales desarrolladas por OCDE, por Banco Mundial, por diferentes organismos que dicen cómo es que se deben hacer estos estudios de mercado y cómo se debe hacer ese análisis. Entonces, el punto de partida en eso, yo creo que sí, todos debemos de partir igual. El resultado de la regulación no sabemos si va a ser igual o no, probablemente no, porque la situación de Argentina era una situación muy particular, a como lo era también las diferentes situaciones particulares que nos presentó Esteban, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el primer paso debe ser el mismo para todos, de hacer un estudio de mercado conforme a estándares internacionales. De ahí en adelante depende de los resultados de ese estudio. Así es. Un comentario de don Edgar dice, en ese sentido, llama la atención que los bancos del Estado no pudieran ejercer presión competitiva en el mercado de adquirencia, dice don Edgar. Perdón, pero hubo un corte de internet justo cuando estábamos escuchando una pregunta. Recién me puedo volver a conectar por el móvil. Ajá, gracias. Solo sí. quería, justo estaba empezando, quería complementar lo que habían comentado antes, con una anécdota, digamos, o una experiencia que cuando el proceso digamos, estamos llevando adelante el caso de competencia en el sector de pagos electrónicos en Argentina, hubo en paralelo una discusión en el Parlamento sobre, de hecho hubo un proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado, que estaba destinado a regular las comisiones o aranceles que pagan los comercios por el uso de tarjetas. Y ese proyecto incluso llevaba a cero lo que se pagaba por tarjeta de débito. Entonces yo estuve en el Congreso, en el Parlamento, explicando, digamos, que el problema que había que resolver era el de la estructura no competitiva de funcionamiento del mercado, porque justamente con poniendo en cero, en ese caso extremo, pero regulando ese precio final del arancel de los comercios, lo que iba a pasar es que iba a haber muy poco incentivo o ningún incentivo al ingreso de nuevos jugadores, y entonces no íbamos a resolver el problema, íbamos a estar peor que antes, ¿no? Entonces eso hizo que finalmente el Congreso no aprobara una ley de regulación de esas características, sino que pudo avanzar, que de hecho avanzó muy rápido. El caso argentino de competencia en el sector de pago fue muy, muy veloz en cuanto a sus tiempos, porque realmente poco tiempo, dado que digamos, fue muy claro el estudio de mercado y la investigación de mercado y las consecuencias, y bueno, a raíz de eso los distintos empresas investigadas, los bancos y Prisma, hicieron una propuesta de commitment para desinvertir y realizar, digamos, un compromiso sobre dar acceso no discriminatorio de los terceros a su infraestructura de pago. Eso permitió avanzar y que, bueno, el resultado fuera positivo, que hubiera beneficios para todas las partes, cosa que no hubiese sido de la misma manera si se avanzaba con ese proyecto de ley. Así es, así es. Pregunta don Álvaro Sánchez, don Álvaro Rubén Sánchez, que dice que en Europa hay un grupo de bancos que buscan integrarse verticalmente como procesadores para competir contra Visa y Mastercard. ¿Cuál es su opinión sobre dicha integración y sus efectos en las condiciones de competencia en los sistemas de pago? Por mi parte, yo no conozco el proyecto específico, pero la integración vertical no es un problema en sí misma. Si no hay posición dominante o poder sustancial de quienes se integran, normalmente la integración vertical puede ser una fuente de eficiencias y de mejor funcionamiento y de coordinación entre distintas actividades. El problema es cuando se combina con otorgarle la capacidad y los incentivos a un jugador verticalmente integrado con una posición dominante, le llamamos en la legislación argentina, un poder sustancial en el mercado, que pueda realizar prácticas exclusorias y obstaculizar la competencia. Así es. Yo, antes de que ustedes se desconectaran por los problemas técnicos, estamos en la economía digital y a uno se le corta y se le acaba el mundo, de repente.
Eso sucede siempre en el momento preciso y exacto que no hay que desconectarse. Exactamente, así es. Yo le preguntaba a usted, antes de que se diera el corte, si se notó algún tipo de beneficio tangible hacia el consumidor al final, después de todo este cambio que se dio en Argentina con la investigación y el procedimiento que se siguió después, de acuerdo a lo que usted nos explicaba. Sí, bueno, lo que yo creo que estaba contando, no sé hasta dónde se me escuchó, es lo más tangible ha sido la cantidad de nuevos medios de pago con los que nos encontramos. Por un lado, quienes ya contábamos con medios de pagos electrónicos, estábamos en un mundo bancarizado, tarjetas de crédito, el contar con nuevos, que con la pandemia se notó muchísimo esto de tener los pagos digitales, los pagos contactless, el poder comprar, el uso de apps, o sea, todo lo que podíamos hacer de manera digital porque estábamos en casa y preferíamos no salir. Entonces, sin duda, los avances en ese sentido jugaron un rol fundamental en la sociedad, lo hemos visto, se ha notado mucho, pero también se nota ya y se ve, se palpa un impacto en aquellos sectores que no contaban con otros medios de pago que no fuera el dinero en efectivo. Y esto, yo tengo una anécdota que la cuento, pero me ha pasado de estar en la calle y que te ofrecen paños de cocina o cosas, no tengo efectivo, envíame por el teléfono, te dice. Gente que probablemente no tenga una cuenta bancaria, ¿no? Pero sí ya tiene una billetera electrónica, una billetera en el teléfono, entonces por el teléfono compras en la calle a alguien que de otra manera nunca hubiera podido tener acceso a un servicio. Y eso tiene un impacto en la seguridad, eso tiene un impacto en el acceso a nuevos productos, en el acceso a nuevos servicios, y sin duda no es inmediato, no nos va a cambiar la vida, pero son pequeñas cuestiones en las que la región tiene que empezar a avanzar, en las que tenemos esta deuda pendiente, entonces yo creo que en eso sí lo hemos visto muchísimo. Y entonces pensando en el consumidor directamente, estas nuevas alternativas, y vemos que, o sea, se usa todo el tiempo. Mucha gente ya no sale con dinero en efectivo a la calle porque se paga todo el tiempo con el teléfono, con productos, y eso sin duda en comodidad, es un avance, digamos, que Europa a lo mejor ya lo viene viviendo hace rato. Entonces, creo que sí. Cantidad de comercios y puntos de venta donde ya no es posible pagar sin efectivo, o sea, con medios de pago electrónico, con el teléfono, con códigos QR, se amplió significativamente. Sí. Comercios pequeños, la verdulería, sí. O sea, en todos, no sé cómo será Costa Rica, pero acá es como ya algo muy, es lo estándar. Sí, aquí hay algo que se llama Simpe y ya el señor que vende jugos en la calle, que la gente pasa, le hace una transferencia ahí rápidamente ahí, entonces ya hemos avanzado bastante en ese tiempo. La administración me dice si todavía tenemos tiempo para más preguntas, todavía queda aquí como un par. Tenemos un poquito más, tenemos unos 5 minutos tal vez. Ok, entonces hay una pregunta aquí que dice: para promover la inclusión financiera del lado de la emisión, los niveles de intercambio óptimos deben ser altos. ¿Cómo lograr el objetivo de inclusión financiera y formalización empresarial con tarifas de intercambio reducidas por la regulación? O al final, los que pierden son los hogares de bajos ingresos y vulnerables excluidos del sistema por culpa de la regulación. ¿Quién quiere entrar? Puedo empezar yo, si Fernanda me complementa. Sí. Nosotros, digamos, un poco lo que muestra la experiencia es que hay que analizar cada caso, hacer un estudio de cuáles son las condiciones de estructura y de funcionamiento del mercado, ¿no? En el caso argentino, que es el que más conocemos, había una estructura vertical que, como comentó Fernanda, era integrada, y los mismos bancos emisores, los 14 bancos principales de Argentina, eran socios y accionistas del principal adquirente procesador de pago, ¿no? Entonces, la manera en que se estaban fijando los aranceles, o sea, la cuota o comisión que pagan los comercios, y lo que se pagaba por tasa de intercambio. La tasa de intercambio es lo que el adquirente le paga a los emisores.
Entonces, era muy elevada la tasa de intercambio, y comparado con el precio final, digamos, o el arancel que pagaban los comercios. Los comercios pagaban el 3% y la tasa de intercambio estaba entre 2,85 y 2,95%. O sea que quedaba un margen muy pequeño que no generaba ningún incentivo para que alguien rentablemente ingrese a ese mercado. Claro, el margen que obtenía por esa actividad Prisma era muy bajo, pero sus accionistas eran los bancos que cobraban la tasa de intercambio. Entonces, ese esquema es el que de alguna forma había que modificar para permitir la entrada de nuevos jugadores. Pero esa es una situación particular que se estaba dando en esa circunstancia en Argentina. Hay que mirar en cada lugar cuál es la circunstancia. Siempre es cierto que son mercados de dos lados y que hay efectos distintos que hay que tener en cuenta. En este caso, junto con otros elementos que comentó Fernanda, eran los que se identificaron como barreras a la competencia. Ok. Una última, tal vez, de don Rodrigo Alcázar Silva, dice: ¿cuál es el método más adecuado para regular la CI? ¿El test del turista de Roche y Tirol de 2011 sirve, o es mejor dejarlas libres como la CI de Estados Unidos en tarjetas de crédito? Y es la pregunta del millón y de discusión. Estados Unidos la dejó libre, Europa la reguló, y lo que vemos en la región es algunos países no han regulado, y luego de investigaciones de mercado están decidiendo no regular, y en Argentina, por esta estructura puntual y concreta que hemos estado contando, se decidió regular. Entonces, yo creo que no hay una respuesta única, claramente, que depende de las condiciones del mercado, depende sí, básicamente de las condiciones del mercado y de la hipótesis de trabajo que hay detrás a la hora de decidir o no intervenir. Sí, eso en muchos campos, ¿verdad? No solo, Sí. no Y solo aquí en esto. tal vez si me permite nada más agregar algo, ¿verdad? Y es que esta decisión, ¿verdad? De si se regula o no tarifas y cómo se regula es solo una de las decisiones que hay que tomar, pero hay otras, ¿verdad? Hay otros aspectos que hay que analizar. Uno no puede reducir toda la discusión a este punto en particular. Hay temas de barreras de entrada, hay temas de conducta de los diferentes jugadores, y en fin, hay otros elementos, ¿verdad? Donde uno no puede reducir la discusión a un único punto, porque se arriesga a tener soluciones también parciales, ¿verdad? Así es, así es. Tal vez, a manera de conclusión, algún pensamiento o comentario final para los espectadores que tan amablemente nos han estado preguntando y oyéndolos ustedes. Estuvo lindísimo. Fernanda, tal vez de cierre algo. Bueno, agradecer por este conversatorio, la verdad que me ha resultado súper interesante, me ha resultado muy interesante también conocer un poquito de la situación de Costa Rica. Agradecer a los participantes, un montón de gente, muchas preguntas, muchísimas gracias. Y bueno, yo soy una convencida, a lo mejor soy economista, mi sesgo de cada defensa de la competencia, de que la competencia es lo que nos trae la innovación nos trae más competencia, y que todo lo que podamos hacer en esa dirección, en la dirección de habilitar la innovación, habilitar la competencia, a veces uno busca, o a veces las presiones, si se quiere, de algún sector o del otro, llevan a buscar resultados inmediatos, y a veces no es el camino más adecuado el pretender resolver de hoy para mañana, encontrar una solución, sino a veces intentar plantearse una mirada de un poco más de largo plazo para resolver cuestiones de fondo. Ese fue el mensaje con el que tuvimos que, cuando hubo ese proyecto se sancionó en el Senado que les contó Esteban, es el mensaje que tuvimos que hacer un trabajo de abogacía de competencia explicando a los diferentes actores de que
resolver ya algo que no les estaba gustando no era el camino, sino que intentáramos abrir un proceso que fuera útil para todos, para la sociedad, para las empresas, para las nuevas empresas, y bueno, creemos que fue bastante exitoso en ese sentido, y se vieron resultados. Que hay cosas por hacer, que las empresas todavía se quejan, que hay siempre, o sea, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay nuevas innovaciones por traer, pero bueno, lo valorable es encontrar la senda de un trabajo técnico en medio de a veces estas presiones o bueno, como pasa en todos los mercados, ¿no? Intereses empresas tradicionales establecidas que están resistiendo, viendo que los invaden los nuevos digitales, entonces ahí en esa puja es donde el análisis técnico seguramente tiene que ser el que organice la discusión. Entonces creo que eso es lo más relevante que tengo para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Bueno, también agradecer. Me ha resultado muy interesante. Muchas gracias por todos los comentarios y preguntas, muy atinados y muy en el foco de las cuestiones importantes. Yo me agarro de lo último, que es lo que decía Fernanda, ¿no? Y quiero remarcar en todo caso la importancia del rol de las agencias de competencia en estos temas y de la posibilidad de coordinación con los reguladores sectoriales del sector financiero. Nosotros tuvimos la experiencia de que cuando llevamos adelante el caso de competencia, digamos, resolver los problemas de competencia del sector requería de modificaciones normativas o regulatorias, y en ese sentido tuvimos una visión compartida con el Banco Central, que fue el regulador sectorial, que tomó nuestro análisis, nuestras recomendaciones en forma positiva, y digamos hubo una actuación conjunta en el sentido de eliminar barreras de ingreso y de promover el crecimiento de nuevos jugadores y de nuevos servicios, ¿no? Entonces, y creo que en esto es importante, y es lo que se ve de la experiencia regional, que las agencias de competencia le aportan una visión al análisis de los mercados que enriquece la visión que a veces tienen los reguladores sectoriales o cada una de las partes, porque le da la posibilidad de mirarlo desde una perspectiva distinta, en la que el énfasis está puesto en mejoras de funcionamiento del mercado, mejoras de eficiencia y mejoras para los consumidores, y que creo que es una buena oportunidad para mostrar la importancia y la utilidad que tienen las políticas de competencia, la acción que han tenido las agencias de competencia en la región en este tema. Muchas gracias. Don Uri. Gracias. Bueno, yo muy brevemente, porque ya estamos sobre la hora, además de agradecer, pues enfatizar en la importancia de tener este tipo de discusiones técnicas, y ojalá este tipo de discusiones técnicas en el proceso de elaboración de las regulaciones, ¿verdad? Es decir, generar los espacios, porque la discusión política siempre se va a dar, siempre van a haber partes afectadas positiva o negativamente con una iniciativa, ¿verdad? Pero entonces, en lugar de caer en el maniqueísmo de a quién quiero favorecer y a quién no, generar un debate técnico, generar, bueno, cuáles son las mejores prácticas regulatorias, cómo aplican en este caso y cómo se deben hacer, ¿verdad? Y yo creo que es una tarea que como sociedad tenemos, de crear esos espacios para la discusión técnica en temas regulatorios durante el proceso de adopción de las regulaciones, y no una vez que estas han sido ya adoptadas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes tres. Excelente las ponencias de ustedes. Uri, con eso último, eso es parte de los objetivos que nosotros como Comisión de Competencia de ICC nos hemos trazado, pues ser un actor importante en expresar criterios y dar, pues aportar un poquito ahí de trabajo de abogacía en temas de competencia y aportar a lo que se puede dar en el país en la materia. Doña María Amalia, hay un par de
de preguntas en el chat ahí que nos decían que si esto se publica en algún lado o si se le puede mandar a alguien la grabación. Entonces, le hago el pase final de cierre y para que conteste esa inquietud de la gente. Gracias, Arturo, y gracias a nuestros 3 panelistas, Yolanda, Esteban, Muri, por el tiempo que nos dedicaron. Efectivamente, como Arturo dijo, la idea de la ICC es siempre estar abierta a la discusión técnica de temas de actualidad en el país, con diferentes posiciones y opiniones de nuestros expertos. La presentación de hoy va a quedar en nuestros canales de YouTube para que puedan tener acceso a la ponencia. Y los invito desde ya a acercarse a la ICC y a ser parte de la Comisión de Competencia y la Comisión de Anticorrupción, Arbitraje, Propiedad Intelectual, que tenemos a banca. También tenemos una de banca que están abiertos para ustedes para que se puedan instruir en los temas de actualidad y en los temas internacionales. Que tengan buen día y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hemos sido Muchas puntuales, gracias. ¿eh? Como nos pidieron. Un gusto, ¿eh? Un saludo para todos. Gracias, un gusto y saludos. Gracias. Muchas gracias, Hasta luego. igual. Hasta luego.